Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un aspecto muy importante que no se suele trabajar en el aprendizaje y es el tema de las creencias. ¿Qué pensamos nosotros sobre nuestra propia capacidad de aprender? Y esto es muy importante porque la opinión que tengamos nosotros sobre nuestra capacidad, las creencias que nos elaboremos sobre nuestra capacidad, van a determinar en gran medida la calidad de estos aprendizajes. La idea de este pequeño vídeo es que seáis un poco conscientes de cómo nos elaboramos muchas veces esas generalizaciones sobre nuestra capacidad para aprender, cómo nos pueden limitar y también cómo nos pueden ayudar. Y esto es de verdad muy importante que lo tengamos en cuenta, que sepáis cómo funcionan para que no caigáis en muchas de las trampas en las que solemos caer cuando no tenemos este tipo de información. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo para que veáis un poco la visión que nos dan las creencias sobre las cosas bueno, para que luego más adelante podamos aplicar esto al aprendizaje de idiomas en nuestro caso, ¿no? O el aprendizaje que tengamos que realizar. Fijaos, el primer punto, vamos a imaginarnos, ¿no? Que, bueno, que hemos quedado hemos conocido a una persona que es del país de Creencialandia, ¿vale? Y hemos oído que en ese país, pues las personas son muy tacañas. En este contexto, en el que bueno, nosotros ya empezamos a creer que las personas de ese país son muy tacañas, fijaos las situaciones que podemos vivir. Imaginaos que hemos quedado para cenar, va todo muy bien durante la cena y bueno, llega la hora de pagar, ¿no? Llega la hora de pagar y bueno, tenemos varias opciones. Fijaos, la primera opción de ellas es que yo saco primero la cartera. Si yo saco primero la cartera, voy a decir, esta persona que es de Creencialandia, que son muy tacaños por allí, ¿no? Puedo pensar, qué raro, ¿no? O sea, si lo que yo pensaba, ¿no? Ni siquiera he hecho el amago de sacar la cartera, seguro que es una persona muy tacaña. Fijaos este segundo punto. Si sacamos los dos la cartera a la vez y decimos pagar a medias, puedo pensar, qué raro, ¿no? Qué trillado puede ser esto de pagar a medias, ¿no? Podría invitarme, ¿no? Podría, no sé, estirarse un poco y invitarme a cenar. Y fijaos este otro contexto, ¿no? Si ella saca primero la cartera y hace el amago de pagar, yo puedo pensar, ella saca primero la cartera, ¿qué querrá sacar de mí, no? ¿Por qué me estará invitando a cenar, no? Pensad que de cualquiera de las tres maneras yo estoy buscando formas o interpretaciones que confirmen lo que ya creía, ¿no? Que la gente de ese lugar son tacaños. Fijaos que el proceso que estoy haciendo es ignorando, transformando la información que estoy obteniendo de manera que se adapte a lo que yo creo. Y esto es una de las características más importantes de las creencias. Esto aplicado al aprendizaje también puede ser muy interesante, ¿no? Pensad que esto es como colocarnos unas gafas con unos cristales amarillos y todo lo que veamos a través de esos cristales va a tener el color amarillo, ¿vale? Depende qué cristal tengamos, vamos a ver las cosas de una manera o de otra. Cuando nos elaboramos creencias limitadoras, por ejemplo, sobre nuestra propia capacidad para aprender, vamos a verlo todo con ese prisma. Vamos a transformar la información, a ignorarla y, bueno, a adaptar esa información a lo que ya creía. Vamos a profundizar un poco en esto para que veáis más en concreto cómo funcionan las creencias limitadoras en el aprendizaje y vamos a definirlas un poco más, ¿vale? Fijaos, las creencias son generalizaciones que elaboramos. Pueden ser generalizaciones sobre causas, sobre significados, sobre hechos que hemos vivido, sobre nuestras conductas, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras capacidades, sobre nuestra identidad, sobre un montón de cosas, ¿vale? Son generalizaciones, generalizamos algo. Bien, y fijaos cómo generalizamos. Es una interpretación que hacemos son generalizaciones, perdón, sobre nuestra interpretación de la vida y el mundo. Vamos a ver el proceso. Imaginaos, por ejemplo, que vivimos un hecho determinado, nos iniciamos, por ejemplo, en el aprendizaje de idiomas, estoy aprendiendo inglés y vivo una experiencia, ¿no? En ese aprendizaje de inglés, por ejemplo, pues tengo un profesor que me da clases y un día me explica pues cómo aprender cierto vocabulario, me explica ciertas partes de gramática. He vivido un hecho, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, interpreto ese hecho de una manera subjetiva.
A partir de esa interpretación, yo me puedo elaborar una generalización sobre ese hecho que he vivido y me elaboro una creencia. Y aquí es donde pueden ser creencias limitadoras o creencias potenciadoras. Vamos a ver cuál es la dinámica de una creencia limitante o limitadora para que veáis un poco cómo nos ocurre esto cuando nos iniciamos en un aprendizaje. Fijaos. Imaginaos que, bueno, que yo he vivido esa experiencia en clase de inglés y no he conseguido percibirla bien, ¿no? No me ha quedado muy claro y me elaboro la generalización de que, bueno, de que no se me da muy bien el inglés. Fijaos lo que puede ocurrir. Si me elaboro a partir de una experiencia concreta que no se me da bien los idiomas, generalizo de esta manera, generalizo de que en que no se me da bien el inglés, mira lo que puede ocurrir. Puedo dejar de intentarlo. Como se me da mal, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer es dejar de intentarlo. Y como dejo de intentarlo, lo que puede ocurrir es que obtengo malos resultados. Y como tengo malos resultados, lo que consigo es confirmar lo que ya creía. ¿Vale? Fijaos que es como una pescadilla que se muerde la cola. Entramos en esta dinámica a partir de un hecho concreto y bueno, vamos cuesta abajo, ¿vale? Así que tened mucho cuidado. Es así como nos elaboramos muchas veces las creencias y nuestras opiniones sobre nuestra propia capacidad. Fijaos lo que puede ocurrir en caso contrario, en caso de que sea una creencia potenciadora. Bueno, pues en este caso, imaginad que yo he vivido esa experiencia en la clase de inglés y ha sido buena para mí, bueno, pues puedo generalizar de esta otra manera, ¿no? Puedo decir, pues esto lo he entendido rápidamente, soy bueno en esto. Como soy bueno en esto, sigo trabajando, sigo practicando, me siento motivado. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Bueno, pues lo más probable es que consiga buenos resultados. ¿Y esos buenos resultados qué es lo que van a hacer? Pues van a confirmar lo que yo ya creía, ¿vale? Entrando de nuevo en este otro círculo. Fijaos que el círculo es mucho más positivo, ¿vale? Esto es una creencia potenciadora, esto nos ayuda a mejorar el aprendizaje. Hay que tener mucho cuidado en qué tipo de creencias entramos y qué tipo de generalizaciones nos elaboramos. Y esto ocurre en esta fase, en la interpretación que hacemos de unos hechos determinados. Y esta interpretación se suele dar sobre todo en la etapa de competencia consciente o incompetencia consciente, cuando empezamos a trabajar, ¿vale? Si os acordáis cuando vimos un poco este gráfico, las diferentes fases del proceso de aprendizaje, bueno, pues vimos que uno de los aspectos más importantes era en la fase, ¿no?, en la que teníamos que empezar a trabajar de manera constante para hacer mejoras. Y en esta fase era importante saber cómo, tener respuestas a la pregunta cómo aprender. Porque, bueno, si no sabemos cómo aprender es muy probable que nos elaboremos este tipo de creencias limitadoras. De soy incapaz de aprender esto, soy tonto, esto no es lo mío, los idiomas no son lo mío. ¿Vale? Así que es importante tener mucho cuidado cuando estamos en esta fase, lo que nos decimos a nosotros mismos, porque si entramos en esa dinámica de creencias limitadoras que hemos visto antes, que veíamos que era un círculo vicioso, bueno, pues nos podemos estar saboteando a nosotros mismos. Y es importante conocer este proceso para que no caigamos en la trampa, ¿de acuerdo? Muchas veces este tipo de creencias, las creencias limitadoras son devastadoras, pueden hacer que, bueno, que no simplemente generalicemos para el idioma inglés. Imaginad que tenemos una experiencia negativa con el idioma inglés, pues además de generalizar con que somos malos en inglés, puedo generalizar con que, bueno, con que somos malos en todos los idiomas y no me inicio en el aprendizaje de ningún idioma. Y fijaos que puede ser simplemente porque no sabíamos cómo aprender pues, una cantidad de vocabulario o algo de gramática y hemos elaborado esa generalización. Así que bueno, mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado con este tipo de generalizaciones porque de verdad que son muy, muy importantes. Y vamos a centrarnos un poco bueno, vamos a ver un poco más en detalle qué tipo de creencias nos podemos elaborar. Y bueno, las más importantes son las creencias de causa. Muchas veces interpretamos la información de esta manera, que algo causa algo, y puedo, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, el profesor tiene la culpa de mi suspenso, ¿no? Esto nos puede dar una visión muy distinta en función de cómo lo interpretemos. Si yo creo que el profesor tiene la culpa de mi suspenso,
lo que puedo hacer es dirigir mis esfuerzos por llevarme bien con el profesor, en vez de trabajar realmente por estudiar más y mejor. Las creencias, como hemos visto antes, nos dan una visión particular de las cosas. Fijaos que hay también creencias sobre significado. ¿Qué significa que haya suspendido inglés? ¿Significa que he estudiado poco o significa que los idiomas no son para mí? Fijaos la diferencia. Si lo interpreto de esta manera, que he estudiado poco, puedo tomar acción y estudiar más y mejor. Si significa que los idiomas no son para mí, entraré en ese tipo de creencia limitadora que hemos visto antes. Dejaré de estudiar y obtendré malos resultados y como consecuencia, bueno, pues confirmaré la creencia de que los idiomas no son para mí, ¿vale? Así que entramos en esta espiral negativa, hay que tener cuidado. Y luego ya por último, las creencias de identidad, esto es muy importante y son muchas veces devastadoras. Si una persona se elabora una creencia de que es tonta porque en un determinado momento no ha sabido solucionar un problema o no ha sabido afrontar un error, puede que incluso no solamente, bueno, si se hacen a la idea de que son tontos, puede que incluso en vez de dejar estudiar los idiomas, pues dejen de estudiar otro tipo de asignaturas o no inicien pues estudios que podrían ser realmente buenos simplemente por tener esta creencia. Así que hay que tener mucho cuidado sobre cómo nos hablamos a nosotros mismos porque podemos estar cayendo en una de estas trampas, ¿vale? Así que importantísimo. Tened cuidado un poco en el lenguaje que utilizáis. Si habéis caído en alguna de estas trampas, tened cuidado porque, bueno, porque os podéis estar autolimitando vosotros en muchos estudios, no simplemente en idiomas, sino bueno, en cualquier estudio que os queráis iniciar y que sepáis que una de las claves para salir de aquí es trabajar el cómo aprender, ¿vale? Pero importante que sepáis dónde estáis y si estáis en una de estas espirales, que sepáis que se puede salir y que es todo un cambio de perspectiva, ¿de acuerdo? Ahora os propondríamos un ejercicio, que es que reflexionéis un poco si os habéis elaborado alguna vez este tipo de creencias, en qué pensáis que erais malos, si algo creíais que no se os daba bien. Bueno, pues yo os invitaría a reflexionar si realmente no se os daba bien o el tema es que, bueno, que igual habéis tenido algún pequeño problema que no habéis sabido solucionar y os habéis elaborado este tipo de generalizaciones y de creencias, ¿vale? Es interesante bueno, que reflexionéis sobre ello y, y podáis sacar vuestras propias conclusiones.